Bienvenidos al corazón de las palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Muy bien, bienvenidos a Radio Uruguay, amigos, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? 20:01 arranca La Máquina de Pensar aquí en la Ciudad Vieja, en un momento, en un día muy lluvioso, muy húmedo, pero bueno, se llama invierno. ¿Qué le vamos a hacer? Y nada, la originalidad es que siempre que llovió paró, así que arrancamos con Jorge Poz sin controles de emisión, arrancamos con el Flaco Germán en la puesta a punto. Amigos, en una semana La Máquina de Pensar, dijimos ayer, hablamos de fútbol y literatura, después dijimos que iba a haber vamos a hablar de la muestra de Pilar González, mañana miércoles vamos a recordar a Quijano, hablando con Gerardo Caetano, también va a estar Roberto Aprato, hablando de Pablo Neruda, y el jueves vamos a hablar de superhéroes en el cine, superhéroes de cómic, esos Superman, Batman, en fin, que van al cine, que son trasladados al cine a partir de 1943. ¿Por qué? Porque hay un libro de Matías Castro llamado precisamente Superhéroes en el cine. Va a estar con nosotros Matías Castro. Hoy vamos a La Máquina de Pensar, cambia de rumbo, y nos dedicamos al dibujo, a la pintura. Bueno, bienvenida Pilar González. Muchas gracias, Pablo. Pilar González, ustedes ya la conocen, es muy conocida por una mujer que ha ilustrado en muchísimos, todo aquello que leen algo de literatura, que les interesa la reseña. Durante, muchos años Pilar González ha dibujado en El País Cultural, en el suplemento cultural del País, ha dibujado en Brecha, en otras publicaciones también, ¿no? Me imagino. Está también esa en Jackson, en el monumento a ¿Estaba? ¿No sí, está más? Hace años no está más. Oh. Ahí tenías un gran, ¿no? Mural hecho medio apurado, pero sí un mural por los desaparecidos de América. Por los desaparecidos de América. Que así se llama el lugar. Pero no, eso se sacó, le habían tirado una cantidad de tarros de pintura, pero resurgían esas imágenes. Finalmente se sacó y hoy hay una escultura de Escardó. ¿Y qué pasó con ese mural? ¿Desapareció? Se tiró abajo. Impresionante. Sí, el muro, sí. Bueno, qué mal. Pilar González, te invitamos, porque para conversar sobre tu trayectoria, sobre tu trabajo, sobre tus gustos, sobre cómo encarás el dibujo y la pintura. Y otra, sobre todo, y lo estuvimos diciendo ayer, porque hay una muestra, hay una gran oportunidad de ver la obra de Pilar González, por lo menos las últimas décadas, del 90 para acá, y en el Museo Blanes. En el Museo Blanes, ustedes saben que queda en Millán 4015, ahí frente al Parque Posadas. Va de martes a domingo, pueden ir de martes a domingos, de 12:15 a 17:45, o sea, a las 6:45 cierra, hasta el 10 de agosto, están a tiempos durante todo julio y hasta el 10 de agosto, pueden ir ahí a ver esta muestra. Pilar, me decías que son 120 obras expuestas. Sí, aproximadamente 120 obras, donde están incluidas las pinturas, los dibujos, las ilustraciones y los bocetos de teatro. Y los bocetos de teatro le llamás a esas preparaciones que hay, esos como dibujos más chicos que hay. No. Yo trabajé como vestuarista, diseñadora de vestuario de teatro durante 10, 12 años. Y bueno, y claro, cuando iba a los ensayos, preparando el vestuario, me ponía a bocetar en la platea mientras los actores trabajaban. Y bueno, hay referidos a 3 obras, porque bueno, eso se puso en vitrina porque no lo iba a enmarcar, y había 3 vitrinas, y ahí están de 3 obras, 2 de la Comedia Nacional, y una del Teatro Circular. O sea que, digamos, son unos cuantos bocetos que hay ahí de 3 obras, cuando yo trabajé en aproximadamente 20 obras, ¿no? Pero bueno, era lo que podía poner. Me pareció que era interesante que se viera, sobre todo eso por la frescura del trazo que tiene un boceto hecho en el momento, a mano alzada,
Eso me pareció interesante que fuera mostrado también. Digo, yo no sé nada, pero viendo tu obra, primero una cosa que me sorprende mucho y por eso la estoy recomendando, vayan a verla, es lo entretenida que es. Es muy entretenida, entonces esos 120, me entero ahora que son 120 horas porque uno lo va mirando y se va entreteniendo. Claro, también hay que tener en cuenta que son muchas ilustraciones o tienen, digamos, un motivo siempre muy importante, ¿no? O sea, hay un motivo, hablan de algo. Las ilustraciones. Las ilustraciones. Siempre las obras hablan de algo. Ujú. En el caso de las ilustraciones, refieren a un texto que me dan para que ilustre. Claro. Que como siempre digo, yo creo que la ilustración de textos también es un espacio de opinión Claro. para quien lo hace. Entonces, muchas veces coincidiré con quien escribió ese texto y otras veces no tanto. Pero siempre creo que uno tiene que trabajar con honestidad y decir lo que piensa. Claro. Pero, por ejemplo, hay una gran Venus de Milo que tiene... Eso no es No, eso no es ilustración, digo yo. Pero con eso digo, ahí hay un motivo muy importante, digamos. O sea, uno dialoga, es muy accesible, porque uno ve la Venus de Milo con, ¿no? Con ese vaquero blanco. Hay dos Venus en realidad, una que está hecha en base a telas y otras con papeles. El tema es que la pintura muchas veces toma un tema o, digamos, cualquier cosa que a uno de alguna forma lo motive, pero eso a veces suele ser nada más que un pretexto para un desarrollo plástico. No es que yo esté tratando de imitar en el plano lo que es la Venus de Milo en el volumen, ¿no? Sino que yo lo que hice a partir de la imagen, de ese ícono del arte, figura, es canónico por lo menos el arte occidental, bueno, el arte mundial, pero para Occidente es como es. Exacto, lo mismo lo hice con el David. Está al lado las dimensiones, digamos, de la belleza, nada menos. Claro, exacto, bueno. Sobre eso hice toda una investigación de materiales, claro, que sobre todo es, digamos, en lo que yo más trabajo, la investigación. Con las texturas, parece, con ¿no? texturas, con la línea, con la mancha de color, cuando es pintura de color o no color. El dibujo es la línea y la pintura es la mancha, pero agregándole costuras, a veces otros materiales, digamos, buscando ese camino de ir viendo a ver qué pasa. Ahora, vos le vas agregando otros materiales, o sea, se va como acumulando y hay como un trabajo, se nota aparte del trabajo como un trabajo de, digamos, de acumulación y después va sacando, o sea, se ve que está acumulando y después va sacando, digamos, hay como una cuestión de que eso se va empalmando, por alguna forma de decirlo, y tu idea, pregunto, es que no se note la diferencia de materiales, porque hay muchos materiales distintos y muchas veces el ojo cree que es un solo material, un solo cuerpo. Y fui con una persona que me decía, no, si te fijas hay unas telas enormes al fondo de la sala de la sala, y si te fijas la pierna que pasa tiene las dos piernas, una no tiene nada que ver, sin embargo el color, todo es lo mismo, desde lejos parece una cosa igual, claro, pues y de cerca, unifica. Claro, uno unifica todo y de cerca se da cuenta que hay una serie de cosas materiales acumuladas. Sí, pero no es mi intención hacer que todo se iguale. Que todo sea igual, que todo quede, digamos, sumido en una uniformidad. Para lograr un cuerpo. Digamos, no, al contrario. A mí me parece interesante que se vayan viendo las distintas texturas que van conformando una imagen. Porque incluso cuando está la misma textura, por ejemplo, vos la cortás a esa textura, entonces la cortás y la echás un poco, en fin, para que, aunque sea el mismo texto, digamos, el mismo material, haya, bueno, haya unos cortes en el medio. Es que no lo deshilacho, ¿No? se deshilacha porque yo trabajo con materiales viejos. Entonces yo permito que se deshilachen porque me parece que hacen a la cosa, sobre todo en esa serie que tú mencionabas de las telas que están al fondo de la gran sala, que yo trabajaba sobre sábanas. ¿Por qué? Porque la temática en ese caso de esa serie
Sí. tiene que ver con el mundo del bajo, con los piringundines del bajo de Montevideo de los 40, ¿no? Porque yo solía, tenía en ese momento como libro que me acompañaba y me ayudaba el libro del Hachero, El mundo del bajo, ese mundo del bajo. Ajá. Bueno, que me pintaban la época, ¿no? Acá en la Ciudad Vieja. Claro. Bueno, y sobre eso trabajé. Entonces, la sábana usada como soporte tenía que ver con la temática, había una conexión. Entonces, sobre eso cosía ropas viejas que iba buscando por ahí, en lugares donde venían cosas viejas, como en La Charqueada o lugares así, ropa vieja y sucia muchas veces, te voy a decir. Pero bueno, con eso trabajaba y dejaba que de momentos esa ropa se integrara a la tela del soporte, pero en otros momentos dejaba que eso actuara libremente, que se deshilachara, lo que vos te referías, que se deshilachara, que se rompiera, Yo que creí se que abriera. lo habías hecho a propósito No, eso. no. Y pregunta, ¿por qué esa búsqueda del material? ¿Por qué? Porque eso te va, a la misma vez te va diciendo o te va sugiriendo para dónde ir, o vos ya sabés exactamente a dónde vas a No, ir. nunca sé a dónde voy a llegar. Por ejemplo, yo trato de trabajar mucho con series, Ujú. ¿no? Es decir, ¿Por qué? porque me ayuda a ordenarme, porque no hago un picoteo de cosas, ¿no? Desarrollo una serie, hago como una investigación sobre determinada temática o sobre determinado material, ¿no? Y entonces me ayuda mucho trabajar así y voy viendo las diversas cosas que van saliendo a partir de algo, ¿no? Y bueno, todo eso de material que voy acumulando, me va llevando. No es que yo tenga una idea preconcebida de a dónde quiero llegar. No, no. Tengo una aproximación. Y lo interesante es que la mayoría de las veces lo que termina siendo la obra no tiene nada que ver con lo que yo pude suponer en un momento. Digamos, con el punto de partida. Y Sí. pregunta, cuando hablamos de investigaciones, o porque alguien te encomienda, porque hay que No, hacer algo así, no. o porque a vos tenés una curiosidad, algo, es decir, voy a dedicarle mi tiempo a pero en realidad dedicarle el tiempo es siempre pensando para hacer algo. Sí, pero por mí misma. Mm. Porque yo cuando estoy trabajando, y lo digo a mis alumnos siempre, no hay que estar pensando en la exposición, porque eso en definitiva termina siendo un asunto de ego. Si después con un trabajo que uno desarrolla queda correcto por lo menos, y uno puede hacer una exposición, macanudo, pero esa es otra instancia. Lo primero es trabajar por uno mismo. Yo no creo que un escritor escriba pensando en el público. Habrá algunos que sí. Sí, algunos sí. Bueno, como algunos pintores. sí. Bueno, y pintores Es lo también. mismo. Yo no quiero hacer una pintura Sí, complaciente, sí. llenarle el ojo a los demás. Lo hago por mí, por necesidad Y a veces puede ser personal. un poco esclavizante también, ¿no? Si uno está pensando, porque eso después hay que... Te condiciona. eso después hay que seguir alimentándolo, ¿no? Entonces Sí. esa alimentación hace que digamos, el artista tenga que estar casi como si fuera tirándole carbón a ¿no? Para que una locomotora ande, ¿no? Lo que pasa que yo, por eso creo que hay una diferencia entre lo que es un artista y lo que es un pintor de oficio. El artista trabaja, yo creo que cuando se encuentra la técnica, la buena técnica, la técnica trabajada, depurada, de mucho tiempo, o no tanto, pero que se ha trabajado mucho sobre una técnica, con una necesidad personal de decir cosas, se juntan las dos cosas, ahí está un artista. Y un artista tiene que trabajar con toda la totalidad de la libertad de la que dispone. Cuando uno está condicionado por el mercado, esa libertad no es tal. Uno está pensando, es increíble, pero es así. Yo creo que los artistas no deberíamos vivir de vender obra,
porque eso siempre hay algo que te modifica y terminas sí. haciendo para complacer, para poder vender. Sí. O ya sea para complacer, para poder vender, o de alguna forma ese gusto también está trabajando, está influyendo en eso que estás trabajando. Claro. Ahora te pregunto, vos trabajás, digamos, como ilustradora, ¿no? Es decir, que esos son trabajos más... son más acotados, si se quiere, ¿no? O sea, Claro. yo escribo un artículo sobre Kafka, te lo pasan a vos y vos tenés que hacer a Kafka, ¿no? Entonces, si te gustó Kafka o sos una gran lectora, eso es algo extraordinario, porque vos podés hablar de Kafka, podés, ¿no? Entonces, Sí. si no tenés ni idea, digamos, porque puede ser un artículo de una novela inglesa, no sé qué, no sé cuánto, bueno, ahí tenés que basarte en base a lo que... Ahora, eso está acotado. En el otro caso, en el caso, digamos, de la libertad que vos te planteas buscar, ¿no? Sí. Pregunta. Sí. Vos, Pilar, con tu trayectoria, ya también tenés un feedback, una vuelta del público, digamos. Hay gente hay muestras que, sí, hay gente que te habrá dicho, esto es espectacular, esto no sé qué. ¿Ese feedback no influye también o no entra en lo nuevo, en lo que estás haciendo para el futuro o no? Lo que pasa es que eso se recibe en una etapa posterior, sin duda. Claro. No sé, yo creo que uno tiene que ser fundamentalmente muy autocrítico. Y en esta muestra, por ejemplo, yo recibí enormes muestras de afecto, que en definitiva es lo que me importa más. Lo mío es un trabajo, lo mío y de todos los artistas plásticos, así como de los escritores también, es un trabajo muy solitario. Sí. Esta etapa donde uno ya terminó de parir, ¿no? Y muestra la obra, y sobre todo esta que es de prácticamente toda mi trayectoria, y recibís todo eso. En este momento yo creo que es el estímulo que uno puede tener. Correcto, para seguir. ¿No? Yo todavía no estoy trabajando porque después de muestras así quedo agotada. Claro. En la preparación, porque ahora, estás haciendo charlas, vas a la muestra. Por eso. Recibís ese feedback, ahora lo estás recibiendo, Ahora. digamos, pero a lo largo de tu trayectoria también has recibido otros. En este caso, estamos hablando de una muestra antológica, por eso te invitamos, para invitar a los amigos que vayan a ver. Es una muestra antológica porque toma casi toda tu trayectoria, o bastante, del 90 para acá, y saca un poco de cada uno. Me decías que algunas series no están, pero porque no había lugar, digamos. Sí, porque no había lugar, porque yo hice mi propia curaduría de la obra, ¿no? Entonces me fui haciendo como una especie de filtro, lo que me pareció más interesante lo fui. Es como un recorrido, entonces hiciste vos el recorrido por todos estos últimos por años. eso fue, a mí me conmovió y me puso digamos, frente a mi trabajo. Sí. Yo lo miro de una forma muy particular, ahora no tanto, pero en principio era como ver mi vida ahí, un recorrido por mi propia vida, porque cada etapa tiene que ver con un momento de la vida de uno. Sí, que la Pilar González que dibujó eso o pintó eso ya no es la que ya no está acá. No, pero de repente lo asocio a momentos de mi vida, cosas que me pasaron, buenas o malas, o sea que es un poco ver mi historia. Claro. En ese lugar. Impresionante. Pilar, te voy a pedir que hagamos una pausa, amigos, vamos a la tanda y después volvemos. Estamos hablando con esta artista visual, Pilar González, pinturas, dibujos suyos, no sé si llamar collage, bueno, no sé. Hay mucho collage, claro que sí. En el Museo Blanes va de martes a domingo, de 12 a 17:45, pueden ir a verlo. Amigos, después de la pausa seguimos con Pilar González. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Con Pilar González, con esta artista visual, estamos hablando también, que expone en el Museo Blanes, ahí va de martes a domingo, la exposición vale la pena.
termina el 10 de agosto. Pilar, yo te decía fuera de micrófonos para conversar ahora, si te parece, en este segundo bloque, de algo que todo aquel que vaya a la muestra lo va a ver. Digo. Por un lado hay un gran manejo, tenés un gran manejo, digamos, de lo figurativo. A ver, no me quiero poner muy, pero digamos, por eso yo te decía que engancha en la muestra. Porque no estamos hablando de cosas súper abstractas, como ocurre muchas veces, ¿no? Hay una serie. Hay algunas series. Hay una serie, pero es un abstracto muy orgánico. Uh-huh. Se pueden reconocer cosas de Hay cuerpos. algo que te engancha, exactamente. Hay como cosas que vos le tirás al espectador para que enganche con su vida cotidiana. Incluso, sí, ¿no? para que pueda entrar en la obra. Exacto. Y yo te decía esa cuestión de los materiales. ¿De dónde nace? ¿Cómo fue tu por ejemplo, cuando me dijiste que habías estado en el teatro, yo pensé, digo, claro, en el teatro una de las cosas importantes es la textura, pero la fue escenografía. posterior lo del teatro. Bueno, pero digo, claro. Viste que hay un gran trabajo en teatro, sobre todo, de texturas que no necesariamente son para que funcionen, sino para que se vean, ¿no? ¿Me explico? Sí, eso en cuanto a lo escenográfico, que hice también escenografías, pero más me dediqué al vestuario. Sí, lo que pasa es que ahí yo ya estaba con el tema de las telas y todo eso. Yo creo que más bien eso me apoyó para estar en el teatro. Para seguir. Y el vestuario, estamos hablando de que hacías vos las cosas. No. Yo hacía el diseño, como hacen los diseñadores de vestuario, como hace el escenógrafo. Correcto. El escenógrafo no realiza. No realiza. Solo diseña, ¿no? Solo hice uno que fue por el que me saqué un Florencio, que fue un diseño, un vestuario todo de papel de diario. Era en el circular, era Uburrey, lo dirigía Buscaglia, y no teníamos plata para ese vestuario. No. Entonces, gasté en hacer un enterito negro de base, pero todo lo demás, capas, coronas, polleras, de todo en diario, hecho por mí, endurecido por cascola, pero dejando las letras a la vista, no tapando eso, ¿no? Y bueno, quedó. Y eso quedó se bien. Lo ponían después y aguantó por las funciones. Todas las funciones. Porque había que aguantar, digo, una todavía. No, pero estaba como endurecido, se había convertido en una especie de. Como carcasa, una carcasa. Sí. Bueno, Pilar, y yo te decía, la pregunta al principio, ¿de dónde nace eso, esa investigación en la materia? Esa curiosidad por la materia. Sí, no fue lo primero, no fue de arranque eso. ¿Cómo empezaste vos? A ver. Bueno, dibujé toda mi vida. Se nota que sos alguien que siempre está con el lápiz, ¿no? Sí. Mira que tengo periodos que no, que me peleo con la profesión. Porque no es grata en algunos momentos y para algunas cosas, pero de todas maneras siempre vuelvo. Es una especie de amor con el que no se puede cortar nunca. Pero sí me recuerdo de muy chica dibujando permanentemente. De adolescente me recuerdo diseñando moda, que me gusta mucho. Y bueno, después fui a hacer pasó mucho tiempo, yo siempre en contacto con el dibujo, ¿no? ¿Le decías a tus padres algo? Sí, familia, ¿no? Mi padre dibujaba muy bien, yo no vivía con él. Esas cosas que se heredan, dibujaba muy bien y escribía bien también. Pero en mi casa eso de mi dibujo era visto como algo natural y poca importancia se le daba, ¿no? Bueno, por supuesto, en la escuela era la que dibujaba bien, claro. En el liceo lo mismo, pero y bueno, después me casé muy joven, tuve mis hijos muy joven, y cuando ya estaban un poquito más criados, empecé a dedicarme, me pareció que yo necesitaba ese espacio, ese contacto más cercano con todo eso, algo que me llevara más para adentro mío. Yo había estado muy dedicada muy al exterior, sí, dedicada al exterior, sí. Ese esfuerzo que hay de criar hijos y todo, que es muy demandante del exterior. Muy demandante, sí. Entonces empecé
a trabajar durante 1 año y medio con Eduardo Fornazzari, que era un dibujante que, bueno, hoy día no se escucha tanto, pero fue uno de los grandes dibujantes de acá, de la época del dibujazo, de los 60 y pico. Estuve 1 año y medio con él y después ya me largué, pero ahí era la disciplina del dibujo. Pero no antes había hecho también 1 año de dibujo más académico con una profesora, Gladys Solares, después con Fornazzari. Eso era un dibujo que digamos atendía más a lo imaginativo, pero dentro siempre de la disciplina del dibujo. Ahí yo trabajaba con un lápiz y un papel. Sí, era el dibujo. Ahora pregunta, ahí también en esa disciplina del dibujo había una exploración de tu imaginación también. Absolutamente, sí. Eso sí, que vos siempre. que estabas pidiendo, que era ir hacia lo de adentro, digamos, al interior, ver qué había adentro, digamos. Yo siempre tuve un mundo muy personal, muy personal. Y muy... Digo, yo sabía, era consciente que tenía muchas cosas adentro, que la mayoría de las veces no tenés claro qué es. Hay una mezcla de cosas, ¿no? Más que nada es una inquietud, pero no se sabe. Sí, no, pero hay cosas que uno sabe que... Claro, porque hay cosas, yo siento que la expresión artística te permite decir cosas que el lenguaje no te permite decir. Correcto. Entonces, siempre apelaba a esto en algún momento, cuando estaba bien o cuando estaba mal, me encerraba a dibujar. ¿Y nunca te pasó, por ejemplo, que eso también a veces ocurre, digo, a nivel de la literatura y también de los artistas visuales, de aquello de que ver a un pintor conocido, famoso, diciendo, pero eso yo lo puedo hacer mejor o lo puedo hacer tal cual? No. ¿No? Yo creo que cada uno tiene un mundo muy particular que... ¿No te pasó? No, que la obra tiene un contenido que es personal, es de cada uno. Entonces no puede ser, uno no se corresponde con el de otro. Por más que haya una técnica similar, lo que uno tiene para decir es lo que realmente cuenta y pesa en la obra, me parece. Sí. Y digo, cuando vos estabas en esa disciplina del dibujo, ya estabas consciente de qué querías hacer. Ahí ya estabas consciente. Sí. Me refiero que no siempre se tiene esa convicción, ¿no? De que, bueno, yo me voy a dedicar a esto, parte de mi vida, por lo menos me voy a dedicar. No, en esa época fue que descubrí que yo era eso. Ah, correcto. ¿No? Y bueno, el dibujo, ese año y medio. Ese año y pico. Después ya empecé a hacer alguna exposición, participar en colectivas, algún premio, algunos premios, alguna cosa de esas, y después, bueno, ya empecé, a partir del año 82 ya empecé a ilustrar para El Dedo, para Guambia, después para Jaque, el semanario, el mítico semanario Jaque. Después, ya en la época de la democracia, empecé desde el primer número de Brecha, después el Cultural, libros, yo qué sé, ahí ya fue tomando otro cariz la cosa, me fui profesionalizando, y bueno, y en el año 84 yo sentí que necesitaba más, que necesitaba que alguien me rompiera la cabeza y me hiciera salir otras cosas, me diera las posibilidades de tener otras herramientas para trabajar. Y eso lo encontré en el taller de Ramos, de Nelson Ramos. Estuve 1 año y medio y realmente para mí fue fundamental. ¿Y por qué fue fundamental? O sea, que cuando decimos que te partió la cabeza, que abriste, dijiste, bueno, porque el tema del dibujo, el papel, tiene algo que es por un lado una gran libertad, es súper barato, es algo que es te da es como el aire prácticamente para respirar, o sea, no hay ninguna limitación, ¿no? Pero ¿qué tiene el otro? Ramos me enseñó, entre otras cosas, a que, digamos, con elementos que uno puede estar usando en su vida, elementos pobres,
uno puede construir un trabajo artístico, que no es necesario tener ni las mejores telas importadas, ni bastidores, ni los óleos. ni los, de hecho no pinto con óleo jamás, no me gusta, pero no es necesario que con pocos elementos, digamos, no tradicionales dentro de lo que es la expresión pictórica, uno puede trabajar. Y además, sentí como que me sacaba los límites, claro, o los prejuicios que yo podía tener para mi trabajo. Abrió puertas. Claro. Entonces me empecé a manejar con una libertad que es lo que se ve en la muestra esa, ¿no? Sí, donde estás buscando una y otra vez materiales y distintos y sí, aparte, lo que yo digo, tratando de hacer algo con distintos materiales, una y otra vez, ¿no? Con un tratamiento... y parece como que la obra también se va construyendo a través de eso, pareciera. Exacto, ¿no? se va construyendo a través de eso, sin duda. Pero estamos hablando aparte de obras que, insisto, que no son abstractas, que digamos, estás por un lado trabajando con muchos materiales, pero por otro lado querés, bueno, que no sé, yo que sé, un tanguero sea un tanguero, en fin, que la gente lo vea. Con la deformación. Sí. ¿No? Porque uno primero tiene que aprender por lo académico a formar bien un cuerpo, que yo tengo muy claro que a mí me ayudó mis preparatorios de medicina, me ayudaron para eso, la anatomía, ¿no? Creo que es fundamental. Pero después, digamos, una vez que uno maneja un poco el trabajo más académico, después puede empezar a deformar. No hay deformación si primero no hay formación. Eso lo tengo clarísimo. Entonces, si bien hay figuración, ahí en la mayoría de la sala hay elementos figurativos, es una figuración que no es descriptiva de lo real. Forman personajes que son míos, o se conforma una galería de personajes que son míos porque tienen sus cuerpos tienen deformaciones. Incluso cuando hay una muy chiquita que yo dije, mira, esto es casi escultura, digamos que hay una carita, sí. También esa carita participa de ese mismo estilo de los dibujos, digamos. Es ¿no? la misma investigación que hago sobre materiales, en ese caso sobre el plano y el volumen. Yo hice esas caritas con una cerámica fría, esas cabecitas, o parte de un cuerpo también, y los empecé a trabajar a ver qué pasaba con los planos de distintos papeles y hilitos que le iba metiendo. ¿Te referís a eso? Sí, ese que tiene muchos hilitos. Sí. Pilar, te voy a pedir que vayamos a la pausa, amigos, no? Vamos a la tanda y continuamos aquí en La Máquina de Pensar conversando con Pilar González. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con la artista plástica Pilar González. Ella es uruguaya, se formó en los años 70 y 80 con prestigiosos maestros y estamos de alguna forma siguiéndole el hilo a ese material que conforma su obra. Como que Pilar, una de tus, digamos, es una de tus obsesiones o uno de tus centros de interés, esto que estamos hablando de la materia, de hacer... de lo material. De todas formas, insisto, de que siempre estás haciendo cosas con la materia, pero no pensando en más allá también, ¿no? Sí, sobre todo buscando, como se podrá ver en la exposición, como se puede ver en la exposición, soportes diferentes. Por ejemplo, en la muestra, lo que hablábamos hace un ratito, tenemos libros usados como soporte. No hablamos de eso, sí, hay 2 libros que están abiertos y están ahuecados adentro. Exacto. Y ahí está como si fuera una casita, digamos, muchas cosas. Por ejemplo, la persona con la que fui me dijo, eso no me gusta porque parece una cosa orgánica. Y le dio como repelús. Claro. Sí, bueno. Y es de Onetti, es ese entorno Onetti. Eso se refieren a Onetti. También están arriba puestos los bocetos de
porque ahí sí trabajé bocetando un poquito, acercándome a la idea, nunca exacto cómo va a ser la obra del juez. Y ahí hay un trabajo incluso, me puse de gráfica, digamos, de grafía, Sí, o sea, vos escribís texto ahí. Sí, sí, en muchas obras escribo Sí, texto aparecen también. palabras. Sí, muchas. Sí, también. Pero eso, digamos, era una muestra en la que me invitaron a participar y refería a un homenaje a Onetti un año después de su muerte, que se hizo en el subte. Y bueno, y me pareció que estaba bien, en vez de trabajar con la cara de Onetti, hacer un retrato de Onetti, trabajar con un clima de Onetti. Claro. Primero con el libro como soporte, que es lo de Onetti, y después con ese clima onetiano, medio... un poco sórdido. Un poco sórdido, un poco decadente, un poco deprimente. Bueno. Y eso está dentro del libro, está metido ahí. Sí. Claro. Sí. Es decir, yo, por ejemplo, lo vi, no me di cuenta de eso, pero te da cuenta de ese clima que hay, ¿no? O sea, claro, que puede no ser demasiado lindo en el sentido de como ¿no? le pasó a la persona que iba conmigo. Claro, claro. Pero a la vez está todo el libro está trabajado por fuera también, en los contornos, ¿no? No, sobre todo está calado en la parte de las hojas, está abierto a la mitad del libro, calé una de las zonas, lo que saqué de un lado lo pegué en el otro y trabajé ahí adentro de esa caja que queda, con papelitos, piolitas, dibujo con pluma, que es con lo que suelo dibujar, con plumín chiquito, Plumín. Y bueno, y pintándolo de manera que diera esa cosa un poco pegajosa y un poco decadente. Que es el clima de las novelas de él, ¿no? Por o sea, eso. que es como que se pegotea, digamos. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, digo, y bueno, y también siguiendo con lo de los soportes, en la sala lo más reciente que tengo, que es de este año, son los famosos tambores de bordar, que nuestras madres, nuestras abuelas, los usaban para bordar manteles o lo que fuere, y yo los tomé y trabajé con eso como soporte, metiéndole papeles, en algunos casos algún tul por arriba, y pasando la costura del papel al tul de manera que le da como una cosa como de tridimensionalidad, claro, ¿no? Y bueno, esas son mis búsquedas. ¿No? Y algo como que tiene digamos, una impresión de algo muy, porque tiene que ver con el bordado también, algo muy delicado, ¿no? Y muy femenino. Sí, pero de mucha delicadeza, aparte del hecho que sea blanco, ¿no? Sí. Porque es muy claro. Sí, sí. Hablaste de la tridimensionalidad, esa era la siguiente pregunta que le iba a hacer a Pilar González. Y ¿no hay un trabajo en tu caso, o vos lo pensás, el tema de hacer algo 3D, de hacer algo que vaya a otra dimensión? Me explico. Uno de los tangueros hay un pie que se asoma, el pie, digamos, con un zapato de verdad. Con un zapato de verdad, y aparte hay ¿cómo es? Un lustrabota, un coso de lustrabota. Sí, un cajoncito. Un cajoncito de lustrabota. Y entonces entre el zapato, donde está el cajoncito de lustrabota, y el dibujo que hablamos, hay un pedazo que falta y que se dibujó. Que pinté en la pared. Que se pintó en la pared que está atrás. Sí. Entonces eso es como... para que el ojo del espectador componga todo eso, porque no coinciden perfectamente. No. Pero bueno, yo creo que el espectador siempre tiene que aportar lo suyo. Es algo un poco lúdico y un poco arriesgado, me pareció también, ¿no? Porque estamos hablando de una obra que continúa en la pared y después termina en el piso en un cajoncito, digamos, Sí, ¿no? O sea, sí. Y bueno, el artista tiene que ser arriesgado. Si se está manejando siempre en el terreno de las seguridades, no es un artista. Claro. Hay que tirarse a la piscina sin agua, ¿no? Claro. Y ver qué va pasando. Y esto que estamos ejemplificando acá, o en esas telas enormes también de trabajo con sábanas, vos también te lo planteaste, o en la Venus de Milo, que hay porque la Venus de Milo no tiene las dimensiones que tiene o igual que el David tampoco tiene las dimensiones, ¿no? Hay una deformación, y esta Venus tiene un vaquero que después me di cuenta que está abierto, o sea, lo está pegado. Sí.
está como desguazado Ujú. eso y pegado, y con eso construí el soporte donde posteriormente iba a dibujar esa Venus. Lo Yo mismo. pensé que era al revés, que habías dibujado la Venus y que habías puesto el que la vaquero al vestida, final. Exacto. no, siempre me gusta ir por el camino más difícil. O sea, empezás por el material. Claro, que ya empiezo estaba. construyendo un soporte y sobre eso después trabajo. No. Lo mismo hay una obra donde está insinuado un poco Gardel, Ujú. que también conseguí sacos de hombre, los convertí en piezas sueltas, le saqué, bueno, el forro, la entretela, todo eso, y los cosí a la tela, ¿no? Haciendo primero como una mancha pictórica, y sobre eso después trabajé, sobre eso dibujé. Y también hay una manga, ¿no? Hay una manga que quedaron... Que sale del que plano. que sale del plano, ¿no? Sí, Ujú. sí, eso a mí me gusta mucho, digamos, son como viñadas que uno hace, ¿no? Algo que en dibujo antiguo se llamaba trampantojo, ¿no? Eso Trampa al ojo. Sí, Trampa pero eso del no ojo. es una... Sí. Sí, esto me parece que tiene más que ver con algunos elementos del pop Ajá. americano, como por ejemplo cuando Jasper Jones hacía una pintura, un trabajo, y le colgaba el pincel en la misma pintura. Digo, ese tipo de Sí, elementos que indican estás viendo una pintura. De alguna Sí, forma. eso es más conceptual, Ujú, pero ujú. pero a veces se hacían ese tipo de cosas, se tomaban elementos volumétricos y se agregaban a una obra plana. Y en este caso, digamos, que yo te hice la pregunta muy toscamente, eso del 3D, de que parece que los dibujos parecen que quieren participar de alguna forma, o vos querés ponerle otro material para que no te lo planteas así. No, fue al revés, en esos tambores de bordar que son, Que sí. creo que los que vos decís de Sí, 3D, claro. yo partí de un pedacito de papel de seda que dibujé, lo metí en el tambor, y después empecé a pasar hilos, porque en mi trabajo está todo muy presente, no en el de ilustración, desde luego que es otra cosa, pero en mi trabajo en general está muy presente la costura. El costurón, pero el costurón tomado como si fuera un grafismo. Sí. Es decir, que es una línea que se nota, levanta del sí, plano. claro, es una línea que aparte en relieve. Sí. Es una, ¿no? La costura es una línea en relieve. Es que todo mi trabajo, creo que es un trabajo que nota o permite que se note que es femenino, que está hecho por una mujer. No es un trabajo panfletario, feminista, no lo es, ni me interesa hacerlo, pero yo creo que sí se nota que es un trabajo hecho por una mujer, porque soy una mujer, entonces trabajo desde lo femenino. Y Pilar, y los colores, un poco para ir terminando, porque no hablamos nada de los colores, y una cosa muy importante, digo, si bien las ilustraciones tuyas normalmente son, en general, son blanco y negro, pero también tenés a color, digo, ¿no? Algunas, sí. En la muestra se ven colores muy fuertes. Sí. Yo, claro, tengo mi gama de colores con los que me gusta trabajar, que en general son el rojo y el negro. El rojo, te iba a esa decir, combinación el rojo rojo ese, y negro, salta. pero y los ocres, sí hay color, sobre todo en esas grandes telas que hay en el fondo de la sala, me gusta trabajar, pero creo que la base mía de todo es el dibujo. El dibujo. El dibujo. Y después la investigación con el material y el color, ¿no? Pero creo que en todo hay un hilo conductor que es la línea de dibujo. Sí. Y en cuanto a colores, digo, esto se lo tenía que preguntar a un crítico, pero bueno, vos hiciste la curaduría, vos organizaste. ¿Viste que hay evolución tuya a lo largo del tiempo o hay colores más fieles? Por ejemplo, el rojo ese en unos momentos estalla, en otros momentos... No sé qué quiere decir evolución, no me queda claro, porque Y bueno, que antes uno puede usar libremente los colores, y no creo que eso sea evolución o involución, no, yo lo que sí noto es que bueno, que de repente
puedo con los años haber ido agarrando más el oficio, sobre todo del dibujo, que quizás sea lo más difícil, ¿no? La técnica, eso sería la técnica. La técnica del dibujo, claro. Y también la técnica de los materiales. Sí, y esa investigación que volviendo a lo que me preguntaste en ese momento, en un momento, cuando yo salí del dibujo y me fui, yo creo que más ya con Ramos fue el tema del investigar con las telas y con otros materiales arrugados, viejos, lo que te decía, que no están dentro de lo que tradicionalmente se usa para el arte. Y eso no será pregunta, ya estamos terminando, una mirada también femenina de buscar cosas que pueden estar en la casa, claro, los alrededores, reciclar. Claro que es una... Pero el que me abrió la puerta y me sacó los prejuicios y me dijo, este puede ser el camino, fue Ramos, en ese sentido. Y pregunta, cuando vos tenés alumnos, ¿hacés lo mismo en este sentido de buscarle? Porque digo, en Ramos también capaz que te buscó para dónde podías... Por supuesto, ¿no? el docente tiene que hacer eso. Ver más o menos para correrte dónde va para rumbeando. que lo disparás. Sí, es tal cual, es eso. Ver para dónde va rumbeando el que está en el taller y estimularlo por ese lado y ver qué va saliendo con la libertad total. ¿No? Pero el estímulo, siempre el docente tiene que estimular, no marcar esto va así, esto va así, y mucho menos meter la mano en la obra del otro, aunque recién haya empezado. Y última pregunta, ¿y la inspiración? No sé. No, creo más en el trabajo. ¿Crees más en el trabajo, en sumergirte en el tema material ahí? Material y tener que decir. Y tener que decir. Tener una interioridad que uno esté cultivando además con cosas, con lecturas, con cine, con música. Sí, viviendo, digamos, ¿no? Sí, pero... despierto. Sí, despierto, ¿no? Estar sintiendo qué está pasando. Bueno, amigos, voy a reiterar porque nos plantean que reitere, esto es la retrospectiva de la dibujante y artista visual Pilar González, va en el Museo Blanes, esto es en Millán 4015, ahí al lado del Miguelete, enfrente al Parque Posadas, y va de martes a domingo, o sea, los lunes está cerrado, de 12:15 a 17:45 hasta el 10 de agosto. Pueden ir a verla, es gratis, es espectacular. Aparte el Museo Blanes es espectacular, está muy bien. En esta época el parque japonés no está tan lindo, pero también fui. Está impecable, está muy todo cuidado. Está muy lindo, muy lindo. Sí, muy y aparte, una cosa importante, hay ¿cómo es? Calefacción, está muy bien. Hubo una época en Museo Blanes que era una heladera, por ejemplo, y es todo muy acogedor. Pilar González, gracias por estar acá. La máquina de pensar. Gracias a vos, muchas gracias. Amigos, se terminó. Mañana vamos a hablar con Gerardo Caetano de Carlos Quijano. También vamos a recibir a Roberto Prato para hablar de su columna íntima de poesía. Va a hablarnos sobre Pablo Neruda. Que lo pasen muy bien, amigos. Hasta mañana.